a su canal Arte en tus manos. Para el día de hoy les voy a compartir cómo hacer esta almohada. Es una almohada portapijamas con forma de animalito. Tiene una cabeza de una marranita. Espero que les guste la idea, que les guste el proyecto y lo pongan en práctica. Entonces acompáñenme hasta el final aquí en su canal Arte en tus manos. Bueno, las telas que necesitamos para este proyecto entonces son 50 centímetros que vienen por unos 50 de ancho, 50 centímetros de fleece, bambino, también puede ser franela o la tela que a ustedes más les guste para lo que es el cuerpo. Entonces aquí yo utilicé paño lenzi o fleece acolchado. También en color crema vamos a utilizar 25 centímetros, ¿sí? 25-30 centímetros del color crema. Para lo que sería el interior de lo que es el cuerpo o el forro voy a utilizar en color crudo, una tela que sea económica, no necesariamente costosa o puede ser de las mismas, pero entonces de esta también vamos a necesitar aproximadamente una pieza de unos 50 centímetros de ancho y que tenga 50 centímetros de largo y que tenga de ancho unos 50. Y para lo que va a ser la trompa o nariz de nuestro muñeco, va a ser en color piel o crudo. Podemos utilizar fleece o también esta tela que se llama jersey lawn o piel de ángel. Entonces ya les doy la lista de los otros materiales complementarios. 1 libra de algodón siliconado o algodón para relleno. Esto se utiliza mucho en muñequería. Necesitamos 1 libra. La libra es grande, ¿no? Aquí es solo una muestra. Y esos son los materiales entonces. La silicona caliente con la pistola, hilos correspondientes a los colores de las telas con aguja. Esta es una pieza de 1 metro de sesgo, ustedes deciden de qué color, pero lo ideal es que corresponda al color del cuerpo. Velcro, cinta despega o cierre mágico, dependiendo del país. Cintas para decorar, esta es de 2.5 centímetros y esta de 0.5 centímetros, que es para hacerle unos moños a nuestra cerdita. Tijeras, unos botones grandes, que son con los que vamos a unir la almohada, unos botones más pequeños que hacen parte de la nariz y un par de ojos locos o unos ojos para muñeco. Ya ustedes deciden los que más les guste. Entonces ahora pasaremos los moldes, que recuerden que los compartimos en el blog o en la página en Facebook. Pasaremos los moldes a las telas y empezamos a armar. Aquí tomé entonces el molde de lo que va a ser el cuerpo. Aquí es donde vamos a coser las patas. En esta parte vamos a coser las patas de la parte de atrás. Es aquí la parte de adelante, pero entonces les quería enseñar el molde. Al molde normalmente yo no le dejo costura, siempre los corto al límite. Entonces lo que voy a hacer es que aquí sí la tela la puse doble, aquí está doblada la tela, la doblé, puse el molde y así voy a sacar 2 piezas. De este voy a sacar 2 piezas. Aquí ya corté los moldes como le dije. Este es 2 piezas en tela doble para realizar lo que es el cuerpo de la cerdita. Entonces aquí van 2 piezas dobles. ¿Listo? Así les enseño para que lo vean. Sino que de esta forma es que les voy a compartir el molde. Entonces ya saben que el molde en la parte de arriba, en esa parte superior, va a decir tela doble. Quiere decir que entonces vamos a cortar en una sola pieza, esta así y otra igual, para conformar el almohadón completo de lo que sería el cuerpo de la cerdita. Para la cara o la cabeza vamos a cortar una sola pieza. Este molde también está incluido entre los que les compartimos en el blog. Esta sería la parte de la cabeza, es una sola pieza. Para la parte interna, donde va a ser como la bolsa donde vamos a guardar la pijama, esta pieza también les compartiré el molde. Aquí es tela doble. Aquí como pueden ver está el molde, lo vamos a compartir de este tamaño, pero en esta parte irá tela doble y en esta parte será donde vamos a coser el velcro o el que prefiera el cierre. Entonces estas ya podemos irlas poniendo a un lado. De las orejas vamos a cortar 2 de cada color, pero en cada oreja va a ir una fucsia y una blanca. Entonces estas son las orejas, 2 de cada color. Para la trompa solamente vamos a cortar una pieza. Para las patas delanteras
van a ser 4 piezas. Sí, aquí hay 2 para una de las patas y 2 para la otra. Estas son las delanteras. Para las traseras también van a ser 4 piezas, 2 para la pata derecha y 2 para la pata izquierda. Para la cola son 2 piezas para hacerle la colita, y vamos a hacer un ensanche de nariz, que esa es una sola pieza. Esta también tiene su molde y también lo compartiremos junto con los otros. Entonces ya con las piezas cortadas empezamos. Para armar la bolsa del interior, lo que va a ser la bolsa para guardar la pijama, entonces lo primero que hago es que tomo en los extremos, voy a coser el velcro cinta o pega despega o cierre mágico. Entonces pego la parte más suavecita a un extremo y la parte más tosca a este otro extremo, para que cuando vayamos a hacer el cierre entonces ellos peguen perfectamente. Pero entonces esto lo hago antes de armar la bolsa. Ya este lado ustedes saben que fue la cinta, la tela doble, pero para aquí, para este extremo, toca coserlo y este también. Entonces antes de hacerlo, lo que voy a hacer es coser el cierre mágico. Listo, aquí la bolsa interna, pues como pueden ver ya queda con el velcro totalmente cosido. Lo cosí aquí en los extremos para que quede totalmente sellado, y eso permite que cuando lo introduzca en el cuerpo de la cerdita, entonces por aquí entra la pijama y en esta parte los terminados se ven muy bien. Entonces esta bolsa ya quedó lista. También adelanté los pasos de lo que son la cola, las patas delanteras, las traseras y las orejas. Aquí ya cada una de ellas está cosido. Ahora lo que hago es poner cada pieza al derecho, ¿sí? Para que me queden en la manera como las voy a ir armando, como lo voy a ir pegando al cuerpo. Entonces todas estas piezas las coloco al derecho y las voy a empezar a ubicar en el cuerpo. Este ya es el cuerpo. Aquí como pueden ver entonces ya lo puse totalmente estirada la pieza y puse las 2 piezas que van a conformar la almohada. Las 2 piezas que son iguales. Por este extremo es donde vamos a coser la cabeza y este extremo de acá es la parte donde iría la cola. Entonces aquí ubico el centro, ya la cola la tengo así en posición al derecho, la relleno con un poco de silicona y la pongo en el centro, en el interior. Vamos a coser por el revés, entonces cuando lo voltee necesito que la cola quede en la parte derecha, entonces lo relleno y lo coso. Luego de hacer esto voy a tomar en los extremos de los lados, los voy a sostener con alfileres para que no se mueva mientras estoy cosiendo. Pero lo que voy a hacer aquí es que voy a empezar a introducir lo que serían las patas delanteras y las patas traseras. En las patas delanteras ya las tengo al derecho, entonces las introduzco y lo que voy a hacer es que con alfileres voy a sostener la pieza y coso por todo el contorno para que ella quede en una sola. Entonces aquí está la delantera, voy a introducir la trasera, igual ya al derecho la introduzco en la parte interior, que cuando lo voltee va a quedar siendo el derecho. Lo ubico muy bien, puedo ayudarme con alfileres, lo sostengo y también lo coso. Lo coso a la rozada, no entre ellas sino a la pieza, para que en el momento en que yo rellene el almohadón, la almohada, entonces ella también la voy a llenar en ese mismo momento. Entonces hago lo mismo en el otro extremo de la almohada, introduzco las patas delanteras, las patas traseras y solamente voy a sostener con alfileres. Por el momento no voy a coser, solo sostengo con alfileres aquí en los extremos mientras coso las patas. Un truco que les voy a enseñar en esta unión, como lo que estamos haciendo es sostener con alfileres y entonces no nos va a dar como la cavidad exacta a la patita, entonces lo que hago es que con hilo y aguja solamente hago una puntada en este extremo, hago un nudito, un nudo para que me quede ya la zona donde necesito coser la pata me quede sellada. Entonces ya así esta parte no se nos va a mover. Puedo introducir la pata, poner los alfileres y coser todo el contorno y aquí no se nos va a dañar. Entonces hago eso y les enseño cómo quedan las 4 patas.
Bien, y aquí entonces acabé de terminar de coser las patas. Como pueden ver, están cosidas totalmente a mano. Esto es prueba de que no necesariamente deben tener una máquina para coser las piezas. Entonces cosí las 4 patas. También entonces pasé la costura por donde dije que iba la cola, la parte de atrás de donde están las patas traseras, aquí cosí, y también en uno de los laterales, aquí también pasé la costura, hice la costura y entonces ya me quedó unida esta pieza. Ahora lo que voy a hacer es quitar los alfileres de uno de los extremos. En esta parte sería donde ahora voy a coser la cabeza, pero entonces en este extremo voy a ponerlo al derecho para ir ubicando dónde va a quedar la bolsa donde se va a guardar las pijamas. Entonces le doy la vuelta y empiezo a ubicar la bolsa para explicarle cómo unirla. Aquí acabo de darle vuelta, como pueden ver entonces aquí quedaron ubicadas las patas delanteras, las patas traseras. A este lado igual, las patas delanteras, las patas traseras. Aquí está ya la cola cosida. Aquí es donde vamos a introducir ahora la cabeza. Por el momento lo que voy a hacer es, aquí ya introduje la bolsa que va con el velcro. Lo que voy a hacer es que la ubico en todo alrededor. Basteo primero con aguja e hilo para que me quede bien ubicado, y cuando ya lo haya hecho, entonces si hago una costura más delicada, puede ser en puntada invisible, pero que quede muy bien fija la bolsa para que así nos quede ya lista la bolsa que va a quedar donde vamos a guardar las pijamas. Entonces voy a hacer este vaciado y proseguimos con la cabeza. Listo, miren. Aquí quedó entonces el velcro y la bolsa en el interior del cojín. Entonces ya queda en la parte para sellar. Esta es la parte donde vamos a introducir la cabeza de la almohada, en esta parte. Pero entonces ya les voy a enseñar cómo armarla para luego introducirla en el almohadón. Bueno, entonces lo que vamos a empezar a hacer es la cabeza y también la trompa de la marranita. La cabeza tiene unas pinzas, como pueden ver aquí, entonces esas las vamos a coser para que nos dé la forma de la cabeza bien popocha, bien redondita. Y en algunos puntos que están aquí en el molde también hay un surcido, que esos surcidos se los iremos haciendo en algunas zonas de todo el contorno de la cabeza. En el molde se los voy a compartir para que sepan dónde se surce. Y entonces lo que voy a hacer es que armo la pinza, hago los surcidos y también voy a pegar la trompa y la extensión de la trompa. Y bien, aquí entonces está la circunferencia que va a conformar la cabeza. Aquí realizamos con una costura la unión que había en el molde de la separación, que es lo que nos permite que se nos vea más redonda la cabeza. También cosimos la circunferencia o la parte que hace la nariz, la trompa y la extensión. Entonces aquí, como pueden ver, esta es la extensión. Sí, ya la cosí a mano totalmente, y ahora lo que nos queda es que vamos a surcir el contorno de la cabeza, no que quede apretado, es para acomodar que quede justo con el orificio por donde se va a coser, por donde se va a pegar al almohadón. Entonces voy a surcirlo en surcido medio para que me empalme perfectamente en este orificio. Entonces lo surco y les enseño. Bien, y como pueden observar, entonces surcí toda la circunferencia que conforma o que hace la cabeza. Al surcirla, entonces ubico los centros, por decirlo así, y introduzco en el único orificio que ya queda en el almohadón. Entonces esta parte queda por el derecho, ¿sí? Ubico bien la cabeza de la marranita y coso uniendo esta parte con la de la cabeza, ¿sí? Por todo el contorno. Entonces ubico bien, ubico el surcido para que me dé la medida exacta y coso todo. Después de que lo cosa, si me toca dejar un espacio, puede ser en la parte inferior donde está la unión
en la cabeza, esta unión, dejar un espacio aproximadamente de unos 7-10 centímetros, porque por ahí voy a darle vuelta a la almohada. Igual yo ahora les enseño, les voy a mostrar cómo queda, pero la idea es voltear la almohada y empezar a rellenar. Entonces lo primero que voy a hacer es ayudarme con alfileres, voy a sostener las piezas y luego coso. Así debe quedar ubicado. Listo, aquí lo sostuve todo alrededor con alfileres, que me quedará centrado. Y si de pronto la cabeza les queda un poco más pequeño, fácil, a los lados pueden hacer unas puntadas del mismo tamaño a cada lado. El hecho es que les empate bien la cabeza. Entonces en este momento, como ya lo tengo ajustado con los alfileres, entonces procedo a coser. Y aquí ya lo cosí por todo el contorno. Como les dije, dejé una abertura aproximadamente de unos 8 centímetros, y por esta abertura entonces voy a empezar a darle vuelta a todo el cojín con mucho cuidado. O sea, hay que hacerlo despacio, ir sacando poco a poco el almohadón sin ir a dañar el trabajo que ya realizamos. Así poco a poco. Y así entonces, como pueden ir viendo, va cogiendo la forma del almohadón. Si lo ven, ahí van viendo la forma. Y aquí esta ya es la cabeza. Ahora, por el orificio por donde saqué todo, como quien dice, el almohadón, voy a empezar a introducir el algodón siliconado sintético para rellenar la almohada. Comienzo entonces con el algodón a rellenar toda la almohada. Entonces, lo que son las patitas, todo, porque debe quedar firme, debe quedar un almohadón gordito. Entonces, así hago por toda la almohada, que me quede totalmente parejo el relleno. Y listo, entonces así nos queda cuando lo rellenamos. La cabeza debe quedar bien llena, que quede más bien más pesada, que se vea más dura, porque ella es la que encabeza en realidad el proyecto. El almohadón ya queda más suave para que nos quede, para recostarnos en él, pero entonces la idea es que la cabeza sí nos quede más dura, más llena, por decirlo así. En este lado fue por donde rellenamos, entonces ahora con hilo y aguja cosemos y así queda sellada la almohada. Ya cuando esté sellada, entonces comenzamos a decorar. Aquí ya cosí, ya sellé, entonces ya no se me va a salir el algodón siliconado. Y en la parte superior de la cabeza, en esta parte, lo que voy a hacer es que con hilo y aguja voy a coser las orejas. Entonces en esta posición las ubico donde más me guste. Aquí puede ser, coso que me quede bien sujeta a la cabeza. Lo mismo hago con la oreja del otro lado. Después de coser las orejas en este extremo, entonces lo que voy a hacer con la punta, con el extremo, es con una puntada muy sencilla, coser
y ajustar. Y entonces esto me da el efecto de las orejas de los marranitos. Entonces así quedan las orejas. Luego voy a tomar dos botones pequeños de estos así, y este botón lo voy a coser en la nariz para que simule que son los orificios de la nariz. Entonces lo coso y queda así como este. Bueno, y aquí como pueden observar, entonces ya cosí los botones. Al inicio del video les enseñé estos ojos que eran los que le quería de pronto poner a mi marranita, pero en el transcurso del video encontré, mientras les preparaba el video, encontré estos que me parecen que se ven muy lindos, que se ven mucho más coquetos. Me encantaron, entonces estos son los que le voy a poner a esta marranita. Ellos se pueden pegar con silicona caliente, pero que no esté muy caliente, o de preferencia también puedes utilizar silicona líquida. Entonces puedes utilizar las dos, pero si vas a utilizar silicona caliente, que no esté hirviendo, sino que esté en una temperatura más baja. O para estar más seguros, porque estos ojos sí se pueden derretir, entonces pégalos con silicona líquida. Y así quedan entonces los ojos pegados en la marranita. Ahora les voy a explicar qué hice en la parte de abajo, que es donde va a ir amarrada la almohada como tal. Lo que hice fue coser los botones a una distancia de la patita hacia el centro de 8.5 centímetros. De aquí a acá hay 8.5 centímetros. Lo mismo hay de esta patita hasta el siguiente botón, 8.5 centímetros. Y el sesgo, el que les pedí al inicio, ese sesgo lo que hice fue que lo doblé en el centro, lo doblé así, lo cosí e hice esta tira. Esta pieza es de 25 centímetros, cada una de 25 centímetros. Lo cosí aquí en el extremo, y lo que va a hacer entonces es servirme para que yo amarre la almohada y me quede entonces armado el cuerpo de la marranita. Entonces así va quedando. También lo que puedo hacer para decorarle es hacer unos moños. Ustedes deciden el color y las cintas que más les guste. En este caso yo tomé estos y lo podemos pegar en las orejitas con silicona caliente, y así nos queda decorada la marranita.